A ver. A abrir nuestras Biblias y terminar con la epístola de Judas, pero estuve leyendo y meditando sobre él. Hay mucho material aquí y quiero tomar mi tiempo, ¿verdad?, para estudiarlo juntamente con ustedes. Creo que en esta tarde llegaremos hasta el versículo 7 y luego ya la semana pasada ya lo terminamos, si acaso que podemos. Pero ¿para qué apurarnos, verdad?, cuando una carta pequeña tiene mucho material y pues bastantes cosas que aprender. Primeramente, miramos nosotros lo siguiente. Estamos estudiando la epístola de Judas. Y claro, tiene un capítulo, ¿verdad?, versículo 1 hasta el 28. Solo que entonces miramos nosotros que primeramente entramos a la introducción. La introducción a esta epístola, carta. Y primeramente venimos a mirar que el autor se viene a identificar Judas. Pero ¿quién es este Judas? Hay varios Judas que leemos nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, leemos de Judas Iscariote, ¿verdad? Y no creemos que se refiere a este Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los que Jesucristo escogió como sus apóstoles. Esto bien lo pueden leer en Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3 y también capítulo 6. Y podemos ver en donde enumera y enlista a los apóstoles y ahí se va a encontrar a Judas Iscariote. Pero no se refiere a este Judas Iscariote. También hay otro Judas del cual miramos nosotros que se menciona. Y claramente este Judas se viene a identificar como el hermano de Jacobo. Esta frase, hermano de Jacobo, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí aparece una vez y luego la segunda ocasión aparece en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Y recuerde que el apóstol Pablo es quien escribe este libro de Gálatas, pero note lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios: pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Por lo que entonces miramos nosotros que Judas es hermano de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Ya estudiamos la carta de Jacobo. Y aquí el apóstol Pablo lo viene a identificar como, ¿qué? Dice aquí Gálatas capítulo 1, versículo 19, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Y noten que viene también a establecerse como, ¿qué? Apóstol. ¿Será el mismo que miramos nosotros allá en Hechos capítulo 15? Sí. ¿Será el mismo que escribe la carta de Santiago? Jacobo, sí, es el mismo. Y vienen siendo medios hermanos de Jesucristo. Digo medios hermanos de Jesucristo porque cuando usted va a Mateo capítulo 1, versículo que de 25 en adelante, cuando José quería dejar a María por causa de que se había dado cuenta de que estaba encinta, note lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 25, pero no la conoció, está hablando de José, que José no conoció, y la palabra conocer quiere decir no tuvo relaciones sexuales con María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por sobrenombre Jesús. Pero esta María no continuó virgen toda su vida, sino que en Mateo capítulo 13 y versículo 55
miramos nosotros que dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Haciendo referencia a Jesucristo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Aquí está, Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí están los dos, ahí está Jacobo y ahí está Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Solo que María no solamente tuvo hijos, más hijos, aparte de Jesús, sino que también tuvo hijas. Y Marcos capítulo 6 y versículo 3 es un pasaje paralelo que también nos menciona de lo mismo. Marcos capítulo 6 y versículo 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y luego miramos nosotros en Hechos capítulo 1, versículo 13, en donde ya los apóstoles están ahí en el aposento alto, ya acaban de dialogar con Jesucristo. Jesucristo acaba de darles instrucciones a los apóstoles y los envía a Jerusalén. Y estando ahí en el aposento alto, versículo 13 dice, y entrando, subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Este es el Judas del cual escribe la carta. Y es interesante porque en Juan capítulo 7 y versículo 5, considere pues lo que dice la Escritura concerniente a los hermanos, a los medio hermanos de Jesucristo. Juan capítulo 7, versículo 5 dice, pero ni aún sus hermanos creían en él. Está hablando de sus medios hermanos, sus hermanos carnales. Estos se burlaban de Jesucristo. Y aquí en este capítulo, como usted puede ver, le dijeron, pues, ¿por qué no vas tú y vas con los demás judíos, verdad? Pero dice, porque ni aún sus hermanos, o da la razón en por qué le dicen lo que le dicen a Jesús, porque ni aún sus hermanos creían en él. Solo que en un tiempo eran personas que no creían en Jesucristo, que él era el Hijo de Dios, que él era el enviado por Dios, que él era el Mesías. Sabían bien que era su medio hermano, pero no creían en él. Entonces, ¿hasta qué punto llegaron cuando creyeron? Bueno, la Biblia no nos dice, pero ya nos damos cuenta que en el aposento alto ya eran creyentes. Eran personas que ya estaban listos, preparados para recibir el reino y continuar desde ese punto en adelante. Este Judas entonces es quien escribe esta carta. Judas, hermano de Jacobo, medio hermano de Jesucristo. ¿Ok? Y ahí están todos los versículos que usted necesita para poder llegar a cabo a esta determinación. Pero miramos nosotros entonces, ¿verdad? Que ¿cuándo escribe esta carta Judas? La carta de primera y segunda de Pedro, cuando estudiamos estas cartas y vimos la introducción a estas cartas, miramos nosotros, bueno, dimos una fecha, ¿verdad? Porque no hay ninguna fecha que digamos, bueno, con certeza esta es la fecha que se escribió primera y segunda de Pedro. Pero miramos nosotros que es una fecha más o menos en los 60s. En los 60s. ¿Fue mi teléfono ese? A lo mejor no lo apagué, ¿verdad? No, lo tengo en silence. Miramos nosotros que fue en los 60s. Y también hay una discusión sobre quién escribió primero, si fue Judas o si fue Pedro. Porque cuando usted lee la segunda carta en particular de Pedro, se va a dar cuenta que hay muchas frases similares a lo que escribe Judas. Como que alguien se copió de alguien. ¿Sería eso? No lo sabemos. Pero hablan de cosas similares. Y les están hablando ellos a los judíos. Se dice que Judas le escribe al mismo grupo que Pedro le escribe. Y el grupo que Pedro le escribe está descrito en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Allí están las regiones a donde escribe Pedro.
y se escribe a los judíos que no tuvieron mucha instrucción concerniente a diferentes puntos básicos de la salvación. Por eso Judas, ¿verdad?, empieza a decir que él tenía un deseo de escribirles concerniente a la común salvación. Porque usted recuerda, como ya hemos mencionado varias veces, el bautismo no es el fin, sino es el principio de la vida cristiana. Y por lo tanto, uno tiene que ir aprendiendo, tiene que ir estudiando para poder llegar al punto en donde Dios quiere que lleguemos, y eso es a la madurez espiritual. Entonces, estos judíos que obedecieron aquel entonces, enseñados bajo la ley mosaica, no tuvieron mucha instrucción, mucha enseñanza concerniente a los puntos básicos para poder descartar la enseñanza del Antiguo Testamento y asimilar en su propia vida la enseñanza de Cristo. Muchos fueron esparcidos porque hubo varias persecuciones. Pedro habla de persecuciones. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice: no os extrañéis del fuego de pruebas que habrán de recibir. Y va a haber persecuciones. Entonces miramos nosotros que a consecuencia de estas persecuciones, y lo único que podemos regresar es a Hechos capítulo 8, en donde miramos nosotros que hubo una gran persecución a consecuencia de lo que ocurrió con la muerte de Esteban. Ya se vino a perseguir la iglesia, solo que varias partes de la iglesia en Jerusalén fueron esparcidas. Hechos capítulo 11 dice que un buen grupo de cristianos salieron predicando el evangelio. Y ahí menciona algunas partes a las cuales Pedro le está escribiendo, y Judas también. Fenicia, Capadocia, Bitania, ¿verdad? Todos esos lugares, solo que Judas también le escribe a estos judíos. Y noten que se le escribe a los judíos, no a los gentiles, sino que a los judíos. Porque el judío era el cual estaba teniendo un poquito de dificultad de hacer la transición, de salir de la ley mosaica y entrar a la ley cristiana, a la ley de Cristo. Entonces, estos son a los cuales le escribe Judas. La misma audiencia que le escribe Pedro. Y esto lo podemos ver, podemos poner aquí, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, que habla de eso. ¿Ok? Entonces, miramos nosotros que a esa persona le escribe. Otra cosa que quiero mencionar, que estos cristianos judíos, a pesar de que ellos fueron divididos a diferentes partes, ellos continuaron con el cristianismo, pero no era un cristianismo ya estable, sino que uno que podemos decir que no tenían mucho conocimiento de la verdad, y por lo tanto lo que entendieron, lo que aprendieron, eso lo estaban enseñando, pero que no era suficiente, porque ya para este tiempo ya habían salido los falsos maestros y andaban bien fuerte. Por eso el apóstol, por eso Judas, ¿verdad? Dice él que fue necesario que les quiso escribir, pero de la común salvación, pero luego cambió su mente. Y esto nos trae al segundo punto. Al segundo punto. La intención de Judas. Capítulo 1 y versículo 3. La introducción es capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ok? La intención de Judas fue describirle de la común salvación. Y esto es 3a. Cuando uno entra en la salvación, hermanos, y cuando se usa ese término, se está refiriendo a una persona que entiende completamente lo que es el Evangelio. Cuando se nos predica el Evangelio, llegamos al conocimiento número 1, ¿verdad? Que somos pecadores y que necesitamos que hacer algo a consecuencia de ese estado que nos encontramos ante Dios. Es urgente que nosotros entendamos que cuando una persona está en pecado, está en peligro. Está en peligro.
y si acaso no corrige su vida, entonces va a morir y no hay esperanza para tal persona. Eso lo declara Efesios capítulo 2 y versículo 12. Si usted quiere leer ese versículo, léalo, porque dice que para el pecador no hay esperanza. Lo único que le espera, ¿verdad?, es lo que dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Fuego, destrucción. Es todo. Dice, para los que no conocieron a Dios y no obedecieron la verdad o el evangelio. Entonces, la persona entendiendo esto, ya entonces tiene que hacer una decisión. Dios no se la va a hacer, nadie más se la puede hacer, la decisión es propia, es individualmente. Dios no viene a forzar a nadie, ni nosotros tampoco tenemos el derecho de forzar a nadie, únicamente de decirle, mira, esto es el estado. Tú escoge qué es lo que quieres hacer. Y entonces, si acaso la persona es sincera y quiere ir al cielo, lo cual todos queremos ir al cielo, quiere ser salvo o salva, ¿verdad?, los cuales todos queremos ser, entonces va a hacer lo que es apropiado. Viene entonces, acepta lo que Jesucristo dice, que tiene que no solamente oír el Evangelio, tiene uno que creer en el Evangelio, porque la fe es la que lo lleva a la persuasión y convicción. Lucas capítulo 3, versículo 13, Lucas 13, versículo 3 y 5. Y luego tiene que confesar a Jesucristo. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, y ahora de este momento en adelante yo quiero hacer lo que Cristo me dice. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Porque el que confesara a Cristo ante los padres, Jesucristo, el que confesare Jesucristo ante los hombres, Jesucristo habrá de confesar ante el Padre. Solo que entonces ya tenemos eso ahí, ¿verdad? Y tiene que arrepentirse. Tiene que haber un cambio ya en su vida de que, bueno, ya no quiero este tipo de vida, la vida que el mundo me ha establecido, ya no quiero este tipo de vida, quiero vivir diferente. Y entonces ya cuando llega a ese punto de arrepentimiento, tanto mental como físicamente en la vida que está demostrando, ya es bautizado, porque el bautismo es lo único que quita el pecado. Lo único, la fe no quita el pecado. Si eso fuese, Jesucristo le hubiera dicho a Nicodemo, Juan capítulo 3, Nicodemo, eres salvo, porque Nicodemo dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que has venido de Dios, ahí está la fe. Pero Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no fuere, ¿qué? Nacido de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el bautismo es lo único que quita el pecado. Y una persona que es bautizada, entonces ya entra al reino, ningún hombre lo va. La persona que está bautizando a la otra persona no la está añadiendo al reino porque no puede, sino que solamente está llevando a cabo el acto de Romanos 6, del 3 en adelante. Lo está sepultando a la persona en agua para que venga a unirse en la muerte de Jesucristo. Y lo va a resucitar del agua para que venga a resucitar a una vida nueva. Pero lo espiritual está ocurriendo. Eso es el Espíritu Santo que está llevando a cabo todo esto. La muerte y la resurrección. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice que en eso hay santificación y hay justificación. Y también dice Corintios de que hay una transición. Es trasladado al cuerpo. Es añadido al cuerpo de los redimidos. Hechos 2:47. El Espíritu Santo hace todo eso. Solo que entonces una vez que haga eso, ya entonces viene a experimentar la común salvación. Ya es salvo la persona. Esto es lo que hicieron los judíos. Pero vuelvo a repetir, de ahí empieza la obra santificadora que el Espíritu Santo lleva a cabo. Filipenses 1:6 dice, lo que el Espíritu empieza, lo habrá de acabar. Es una obra, un procedimiento hasta que lleguemos a la madurez. Y todo depende en qué tanto le quiera poner. Porque es como un carro, ¿verdad? Tenemos el carro. Sabemos que el carro nos puede llevar a lugares lejos, pero todo depende en qué tanto le ponga de gas. Si le pone $5, no llega ni a Farfurias. No va a llegar. Bueno, quizás muy apenas lo hagan puros fumes, ¿verdad?
pero no va a llegar. Pero si llena el tanque, puede llegar hasta mi casa, a Corpus, y quizás más allá. Pero todo depende, así también la vida cristiana, todo depende en qué tanto. Colosenses 3:16 dice que debemos de tener nuestro corazón en abundancia de la palabra de Dios. Y cuando esto ocurre, el Espíritu Santo, no hombre, se goza. Tiene mucho material que usar para llevarnos a la madurez. ¿Y por qué digo todo esto? Para que entendamos que la común salvación es el principio. Pero hay cosas básicas que se tienen que enseñar. Por ejemplo, una persona recién convertida en ocasiones no entiende que la Biblia está compuesta de 2 testamentos. No entiende. La abre, ¿verdad? Y dice 2 testamentos. Y no sabe para qué es el Antiguo Testamento y para qué es el Nuevo Testamento. Muchas personas que son bautizadas aún todavía se tienen que volver a enseñar concerniente al bautismo porque sí lo han experimentado, entienden los conceptos mínimos, pero no las partes íntimas, ¿verdad?, del proceso. La iglesia. No entienden que fueron añadidos a la iglesia y que fueron añadidos por parte de Dios y por lo tanto, ¿verdad?, que hay un compromiso. Cuando una mujer o un varón se casan, ¿verdad?, entienden que hay un compromiso. Ya no eres soltero. Ya no puedes hacer lo que te da la gana. Ya no puedes hacer con la vida soltera. Estás comprometido. Estás comprometida. Tienes responsabilidad. Así en la iglesia también. Nos hemos unido en matrimonio con Cristo. O desposado es la palabra, ¿verdad? Desposado porque Jesucristo va a regresar. Y eso es lo que habla, ¿verdad?, la fiesta de las bodas, que va a regresar. Recuerdan, la boda de los judíos era que el esposo, bueno, el que estaba desposado, regresaba y levantaba a su esposa y luego se la llevaba a su lugar. Así es que Jesucristo, cuando venga por segunda vez, ¿por quién va a venir? Por su esposa. Pero Él quiere encontrar a su esposa, la iglesia, Efesios 5, 26 y 27, sin arrugas, sin mancha, ¿verdad? Pero eso es lo que va a ocurrir. Entonces, todos esos conceptos no se entienden muy bien. Se tienen que explicar. Y se tienen que enseñar, se llevan tiempo. En aquel entonces, ¿verdad?, se puede hacer rápido porque el Espíritu Santo obra milagrosamente. Ahora, todo depende en los niveles que estamos trabajando. Hay niveles que son muy bajos y por lo tanto uno tiene que tener paciencia, tiene que instruir con lo más básico para que puedan entender y llevarlos paso a paso. Hay niveles que inmediatamente la agarran, inmediatamente vienen a entender y no tenemos que gastar mucho tiempo en esas cosas, sino que ya rápidamente levantan las cosas. Bueno, esto es lo que le faltaban a estos judíos. ¿En qué nivel estaban? No lo sabemos, pero el apóstol Pablo dice, Judas dice, decidí escribir sobre la común salvación. Pero algo en mí me dijo que yo tenía que hacer una cosa diferente. Ahí está entonces el cambio. Y esto es en punto 3b. El cambio. Ahora, ¿qué fue lo que vino a decirle a Judas que cambiara su manera en cómo iba a escribir la carta? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo que es 20 y 21, dice que las escrituras no son de interpretación, ¿qué? Humanas. Eso quiere decir que el Espíritu Santo fue quien guió a los escritores a escribir lo que Dios quería que se escribiera. Y lo que se escribió infaliblemente. Es decir, no hay ningún error en lo que escribieron. Porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir. Aunque ellos mantuvieron su carácter y todo, eso se llama un bautismo plenitario del Espíritu Santo, que el ser humano fue inspirado por el Espíritu Santo, pero ellos mantuvieron su carácter, su manera de ser. Por eso Pedro falló, Pedro pecó y Pablo tuvo que reprenderle, Gálatas capítulo 2. Por eso Pablo dice que él tenía que tener cuidado porque él, siendo personas que anunció el Evangelio, él podía caer. Mantuvieron sus características humanas. Aún Jesucristo tenía eso.
Porque recuerden lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14, que Dios vino a dar su hijo. Dice, pero esperó que su hijo hiciera lo que era correcto. O sea que la parte humana, hermanos, es débil. Y se puede tentar. Y podemos fracasar. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo venga a ser lleno en nosotros, Efesios 5, 16, la carne no tiene control. Es suprimida. Los deseos de la carne vienen a ser suprimidos y por lo tanto no vienen a ser problemas en nosotros. Pero se lleva trabajo. ¿Es posible? Sí, pero se lleva trabajo. Y se lleva bastante disciplina en nuestra parte. Porque es más fácil acudir a los deseos de la carne que a los deseos del Espíritu. Y por eso es que hay conflicto. Bueno, miramos nosotros entonces que hubo cambio en Judas de todo esto. Y por lo tanto, viene la pregunta, bueno, ¿qué lo cambió? ¿Fue el Espíritu Santo? ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo iba en su segundo viaje misionero? Y que tuvo una visión, Hechos capítulo 16, tuvo una visión de un macedonio que le llamaba, que le decía, ven a Macedonia. Pablo tuvo una visión, parece que es Hechos capítulo 16, versículo del 6 en adelante. El Espíritu Santo le vino a dictar a Pablo que cambiara su curso y que fuera a Macedonia, porque ahí había una gran necesidad. Es posible que esto es lo que Judas está mencionando, porque fue hombre inspirado por Dios. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que el ejemplo bíblico está ahí, en cómo pueden cambiar de mente, en cómo Dios pudo cambiar de mente. Porque miren, ya para este tiempo, tenemos aquí a Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Y le voy a poner yo la fecha 50. ¿Ok? 50, porque ya estamos hablando del segundo viaje misionero, ¿verdad? Y luego tenemos nosotros a primera y segunda de Pedro. Ya estamos hablando de los 60. Y tenemos la carta de Judas, que no se nos da una fecha exacta, pero se nos da una fecha de 60 a 70. Esto fue la destrucción de Jerusalén. Aquí es donde habla Mateo, capítulo 24, ¿ok? Y Lucas, capítulo, no recuerdo, 13 yo creo, 24. Bueno, miren, son 20 años que han pasado. Y aquí, durante este periodo de tiempo, los falsos maestros comenzaron a levantarse. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29, después de mi partida, esto quiere decir después de la muerte del apóstol Pablo, y se da a entender que Pablo más o menos vino a morir como el 64, más o menos. Solo que entonces ya de este periodo de tiempo acá, que cubre primera y segunda de Pedro a Judas, ¿verdad?, ya los falsos maestros ya están infiltrando. Y dice Pablo, no solamente de afuera, sino que también de adentro de la iglesia. Solo que ya estaban fuertes. Y este periodo de tiempo es un tiempo en donde se vienen ya los falsos profetas a atacar a la iglesia. Y eran de dentro. Aquí encontramos ya a Alejandro, a Emineo, a Fileto, a Demas, a todos estos que mencionan la palabra del Señor como falsos maestros. Dentro de la iglesia que enseñan diferentes herejías. Y miramos nosotros que desde este tiempo en adelante, hermanos, por ejemplo, se escribe Gálatas, capítulo 2 y versículo 4. ¿Qué está ocurriendo ya en Gálatas, capítulo 2, 4? Note lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Gálatas, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y luego miramos nosotros en Efesios capítulo 4 y versículo 14. El apóstol Pablo diciendo, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar empeñan con astucia las artimañas del error. Y luego volvemos a seguir leyendo la palabra del Señor y encontramos ya en Colosenses capítulo 12, versículo 8. Dice, mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y entonces continuamos leyendo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, a los ancianos cual el apóstol Pablo le habla en Hechos capítulo 20, y dice, Primera Timoteo 1, 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículos de 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corrompidos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y luego podemos seguir continuando con todo esto. Tito capítulo 12 y versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito capítulo 3 versículo 10. Al hombre que causa división después de una y otra amonestación, deséchalo. Y ya miramos que entramos ya a la primera carta de Pedro, capítulo 2 y la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los resucitó, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y luego ya vamos para Judas. Y en Judas miramos lo mismo, ¿verdad? Que debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Solo que desde este punto en adelante, aquí pueden notar todos los versículos, ya miramos un cambio en la vida de la iglesia. Ya no había pleito, ¿verdad? O ya no había conflicto con los de afuera, es decir, con los fariseos, saduceos, los gnósticos y todo, sino que también con los dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Ya se había infiltrado encubiertamente. Y esta historia, hermano, puede continuar hoy en día. Porque dentro de la iglesia también miramos nosotros que aún todavía tenemos este conflicto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Las personas que nos enseñan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los predicadores que invitamos. Por eso hay mucho cuidado de personas que vienen y predican tras este púlpito, porque no queremos que vengan a infiltrarse falsas cosas. Y ahorita hay muchos, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Ya las innovaciones, los instrumentos musicales, las mujeres pueden dirigir, las mujeres pueden predicar, etcétera. Todo eso ya se está mirando en la iglesia y se está mirando como algo normal. Solo que esto es lo que miramos nosotros, la intención de Judas. Quiso hablar de la común salvación, pero luego le metió a segunda y dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar que vengan a contender. La palabra contender, hermano, quiere decir que te pongas firme. Y si es necesario defender, que defiendas. Esto es cosa seria. Tenemos que defender la verdad. Recuerde que usted es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Y cuando usted oye algo que esté equivocado en contra de la palabra del Señor, entonces usted tiene que ser firme y tiene que corregir. No importa dónde se encuentre. Si acaso es en un lugar público y si acaso usted se siente que no lo quiere hacer públicamente, entonces hacer a un lado, como Priscila y Aquila, ¿verdad? A aquella persona para poder enseñarle el camino más correctamente. Hechos capítulo 18, versículo 24. Si usted es un dirigente, un líder en el cuerpo de Cristo Jesús, tiene la obligación de tapar la boca, Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante, de aquellos que predican falsedad. Usted tiene todo ese derecho y lo puede hacer públicamente, pero tiene que
Como decimos en inglés, ¿verdad? You gotta have all your ducks in order. Tienes que tener todos tus patitos en línea para poder corregir lo que se está corrigiendo. No es fácil corregir, hermanos, a un falso maestro. No es fácil. Un miembro que quiera corregir a un falso maestro, ¿verdad? Tiene que entender bastantito la Biblia para poder hacerlo. Por eso muchos no lo hacen. Y aún así otro líder o un líder corrigiendo a otro líder, ¿verdad? No es fácil. Porque ya entra el orgullo de cada uno, ¿verdad? Ya entonces ya comienza a tomar otro aspecto. En vez de corregir para ganar el alma, para restaurar la paz y la unidad, se va por otro lugar. Ya se vuelve en pleito. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que todo esto es muy crítico. Y no es que nadie ande buscando pleito, sino que cuando el conflicto se le cae delante de usted, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a voltear y te vas a retirar? ¿O vas a decir algo? Esto es lo que quiere decir la palabra contender. Luchar para que la verdad siempre se venga a sostener. Y luego la palabra fe en el versículo 3 es muy importante, porque la palabra fe no es una convicción, una creencia, sino que es el grupo de doctrina, la sana doctrina que se nos ha dado. Jesucristo ya vino a darnos la doctrina. Jesucristo dice, mi doctrina que yo les he enseñado no es mía, sino que es del Padre. Juan capítulo 7. Es del Padre. Y esa doctrina la tenemos que guardar, la tenemos que predicar y debemos de mantenernos, como dice que 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Considere pues lo que dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Dice así. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Estudie la palabra retener. ¿Qué es lo que quiere decir retener? Retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y le dice en Tito, 2 Tito 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Solo que hay una gran responsabilidad en nosotros, de poder retener, de poder enseñar esta doctrina que se nos ha sido, que se les dio a los cristianos. ¿Cuándo se les dio? En Hechos capítulo 2. Ahí empezó la iglesia y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Desde ese momento en adelante, los apóstoles no enseñaron nada diferente a lo que Jesucristo les había enseñado, sino que enseñaron exactamente. Y Jesucristo vio esto tan importante que antes de ascender hacia el cielo, Hechos capítulo 1, versículo 3, dice que anduvo con ellos por 40 días, apareciéndose por 40 días, dice, enseñándole acerca de las cosas del reino. ¿Entendemos eso? Enseñándole acerca de las cosas del reino. Fue importante para Jesucristo de volver a reforzar en la mente de sus apóstoles esta enseñanza. Y ya cuando ellos recibieron el poder de lo alto, ya se arrancaron, ya comenzaron a hablar y no hablaron nada diferente a lo que Jesucristo, el Espíritu Santo, ha demostrado. Solo que esa es la fe. Preguntas o comentarios, hermano. Yo creo que ese reloj no está bien, ¿verdad? Porque se quedó parado ahí.